Hola queridos amigos, buenas noches, buenas tardes, mis amigos de Europa, de Asia, de América Latina. Hoy deseo tocar un tema muy interesante. Se trata sobre esto, El Capital de Thomas Piketty, El Capital del Thomas Piketty, en el siglo XXI. Esta obra se ha vendido más de 1 millón de ejemplares. En inglés se han vendido aproximadamente 700.000 ejemplares. Vamos a hablar sobre este tema. Hola Pedro, qué gusto saludarte. Hola José Manuel Tizoc. ¿Cómo estás? General Tizoc. Luis Fernando Valeriano. Hola. Mi compañero Luis Prado. Hola. Carlos Yesi. Si pueden poner compartir, excelente. Esta obra quiero relacionarla con un tema que es la política económica. La política económica de una nación tiene 3 componentes: la política monetaria, la política fiscal y la política social, ¿no? Esa es la forma en la que en realidad se debe manejar la política económica en los países. Normalmente se maneja de esa forma. Por ejemplo, en nuestro caso, en la política monetaria entran varios actores. El Banco Central de Reserva, que maneja la inflación, el MEF, que maneja todo lo relacionado a la caja y el presupuesto, a la ejecución presupuestal. En la política fiscal tenemos pues a las disposiciones de la Superintendencia Nacional para que controle el pago de los tributos, los impuestos. Y la política social, que es la que en realidad es alimentada por estos 2 componentes. Gracias, Pedro, por tu observación. Pero ¿qué pasa con Thomas Piketty? Thomas Piketty es un joven francés economista que, imagínense, ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Él hace un análisis de 3 siglos sobre lo que es el capital, sobre lo que es la productividad y lo que es el trabajo. Y tiene 2 análisis, pero él, dentro del desarrollo de su libro, él habla, por ejemplo, de Balzac. Balzac tiene una novela donde se narra que un joven llega a París de 22 años y quiere conquistar el mundo ambicioso, y una persona mayor se le acerca y le dice: no, mira, si tú quieres en realidad tener dinero, tienes que casarte con una señora millonaria que tenga dinero. De lo contrario, va a ser bien difícil que con tu trabajo puedas tú obtener en realidad dinero, ¿no? Entonces, él hace una relación a ese tema y hace todo un estudio de 22 países, en 3 siglos. Thomas Piketty. Yo recomiendo que lo compren. La lectura es un poco pesada, pero es importante leerlo. Hola, Juan Francisco Pasos, Urresti, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Acá hay algo que es importante. Acá lo que se trata es de cómo en realidad el capital, en realidad, tiene la oportunidad y crece más que la productividad y el trabajo. O sea, una persona que se dedica a trabajar, normalmente en cualquier puesto, no va a generar riqueza, no va a generar capital. Entonces, el problema que se presenta acá es la desigualdad. Por ejemplo, Bill Gates. Bill Gates en 10 años, con su empresa Microsoft, ha pasado de $5.000 millones a $40.000 millones en 10 años. Pese a que la empresa de Bill Gates no es tan innovadora como Apple, ¿no? Como era Steve Jobs, no era tan innovadora. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Eso es lo que sucede. Hay una desigualdad en realidad en el movimiento del dinero, y se ha visto que el capital en realidad genera mucho más dinero que las actividades en realidad netamente productivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? En nuestro país nosotros tenemos, por ejemplo, ¿y qué es lo que dice Piketty? Piketty dice, por ejemplo, que se debe democratizar la información, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer de que el MEF saca bonos para venderlos en el extranjero. Y la verdad es que no sabemos. Tenemos una información general y seguramente esa información va al Banco Central de Reserva, pero ese es un endeudamiento que tenemos nosotros, un endeudamiento a nuestras espaldas. Porque en realidad, como puse en un post en mi muro, como dice Margaret Thatcher, todo endeudamiento hace de que se lo paguen en realidad los actores, o sea, los que vivimos acá.
¿no? Entonces, no es cuestión de que se endeude un país y después le tire la pelota al otro gobierno, ¿no? Hola, Víctor García, qué gusto de verte, compañero bien soprado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una política económica, ¿correcto? Y me acuerdo mucho de Toledo porque él decía que el chorreo iba a permitir la mejora de la calidad de vida de las personas. Pero ese es el pensamiento de Kastner, ¿no? Un americano, un economista americano, que decía de que cuando el Producto Bruto Interno crece, todo el mundo se desarrolla, tiene mejores ingresos. Eso no es verdad. Hola, Guillermo Corpancho. Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, el hecho de que el PBI crezca no significa que haya un desarrollo económico, ¿correcto? O sea, hay un problema de desarrollo, hay un problema de lo que es la distribución de lo que son los ingresos. Entonces, Tomás Piketty va un poquito más allá y dice que en realidad las grandes empresas internacionales deben de tener un impuesto gradual, igual que las herencias, un impuesto gradual para que sea pues, mejor manejado el tema económico a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos una política económica, correcto, abierta, me parece muy bien trazada, pero ¿qué es lo que sucede? No tenemos el conocimiento de lo que es lo que sucede. Por ejemplo, la gran bolsa de ahorro que tenemos nosotros es en las AFP. O sea, las personas en este momento que se jubilan van a tener, de acuerdo a sus ingresos y aportaciones a la AFP, van a tener un ingreso residual, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ese ingreso residual está relacionado a toda la productividad que él ha hecho durante sus 30 años de vida? Parece que no, parece que no. Entonces, si bien es cierto, hay un tema de lo que es la política económica, el tema también va por la política fiscal. En la política fiscal, los que vienen a pagar más son los que más ganan, pero los que más ganan dentro de un margen, ¿no es cierto? No es cuestión de los que más ganan, sino aquellos ingresos de capital que permanentemente crecen. O sea, él en el estudio de los 3 siglos que hacen las empresas, él verifica de que el capital siempre aumenta, siempre aumenta. Es muy difícil, a menos que una empresa quiebre, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de la política monetaria, nosotros deberíamos tener accesos, por ejemplo, a lo que es el yuan, la moneda china, ¿cierto? Deberíamos tener acceso. Deberíamos ver la posibilidad de poder invertir en la bolsa china, no solamente en la bolsa de Nueva York o en la bolsa del Perú, ¿no? Entonces, el tema de la política fiscal también hay temas relacionados a los paraísos fiscales. O sea, no hay un control sobre el movimiento financiero del dinero. Las empresas internacionales vienen a inversión directa, muy bien, perfecto, pero sacan lo que ellos han invertido y generan ingresos, ¿no? Me parece muy bien, pero tiene que haber quizás un mayor control de regulación en lo que son los... Hola, Ale, Vera, qué gusto de verte. En lo que es los temas relacionados a lo que son los impuestos, o sea, cuáles son los beneficios directos. Por eso es que hay los problemas sociales. Hola, José Antonio Farfán Donaire. Entonces, la política económica y la política fiscal deben estar relacionadas con la parte social. ¿Por qué? Porque hay un tema importante. El mercado debe servir a la democracia. Clarísimo. O sea, no es que la democracia sirva al mercado, es una locura. O sea, el mercado, todos los actores del mercado, todos los factores de producción, tierra, trabajo, capital, conocimiento, educación, deben de servir a la democracia. O sea, lo que nosotros debemos tener debemos de considerar que el Perú es un país donde la democracia se está fortaleciendo recién, ¿no? Pero debemos de trabajar de esa forma, ¿no? De tal manera de que no vengan compañías internacionales y hagan agentes de corrupción, que como ya sabemos, en realidad es una mala imagen. No solamente mala imagen, sino uno se siente mal también, ¿no? Como integrante del Perú. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la política económica, ¿correcto? Que tiene aquí la política monetaria, ¿correcto? Que debe ser más flexible.
nos debe permitir el uso de diversas monedas. No solamente debemos trabajar con euros y con dólares, debemos trabajar con yuanes, debemos trabajar con otro tipo de moneda, ¿no es cierto? También la política fiscal y de la política social hay que manejarla dentro del aspecto de la democracia, ¿no? Entonces, las desigualdades siguen creciendo. Según el estudio de Piketty, en el 2030 la desigualdad entre el capital y los ingresos va a aumentar. Entonces va a haber un problema social. O sea, si en el 2030 nosotros, como planeta, no solucionamos el tema de los ingresos de los que más tienen con los que trabajan más y ganan poco. Entonces hay un problema acá de lo que es en realidad las pensiones. El tema de las pensiones es un tema que debe ser visto de una manera mucho más amplia. Yo creo de que los actores de las pensiones se les debe dar la oportunidad de acceso con lo que tienen, que es su capital, que tienen, ¿correcto? Su acceso a las diversas fuentes de valores que hay a nivel mundial. O sea, cada uno de nosotros debe recibir, mira, usted puede invertir su dinero aquí, en la bolsa de Nueva York, usted puede comprar en este momento en las acciones de Walmart o no puede comprarlas, o sea, debe facilitar el acceso. O sea, el acceso no puede ser solamente las AFP. O sea, está bien, de repente es conveniente que las AFP por el ahorro nacional, pero nosotros debemos ser los actores del capital. O sea, lo importante acá es que el hombre que empieza a trabajar y a producir debe entender de que tiene que generar una rentabilidad que le permite en realidad en el futuro poder tener una calidad de vida. Entonces, de acuerdo a los estudios de Tomás Piketty, él dice que no, que en este momento el problema de Europa a partir del 2008-2009 y el problema que tiene en realidad el mundo es que va a ser muy difícil. Entonces, nosotros como peruanos sí debemos de mirar estas cosas con comillas, ¿no? Debemos de controlar la inversión directa, de tal forma que la inversión directa deje beneficios, ¿no? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Milton Friedman. Seguramente algunos dirán, no, que neoliberalismo, puede ser, algunas personas, yo las respeto. Sin embargo, yo lo veo a Piketty, estoy de acuerdo con Piketty. No es que no esté de acuerdo con Piketty, también estoy de acuerdo con Piketty. Él habla sobre la responsabilidad social. Dice que la responsabilidad social no es regalar camisetas. O sea, no es que Movistar regale las camisetas para las que juegan voleibol, sino que el costo de conexión no debe costar 274 soles, sino debe costar 40 soles. Esa es la responsabilidad social. Milton Friedman dice que la responsabilidad social es cuando el producto es de calidad y a un precio justo. Ese es el tema de la responsabilidad social. Entonces, y el caso típico de la compañía peruana de la Telefónica es que él pagó 2.500 millones de dólares por comprar la compañía peruana de teléfono y en 4 años se pagó. Es un negocio redondo, ¿no? Entonces, lo importante acá en realidad en el tema del capital es que debemos de tener acceso, ¿no? Nosotros como actores debemos tener acceso a mejorar nuestro capital. ¿Y cómo podemos mejorar nuestro capital o nuestro patrimonio, vamos a llamarle? A través de acceso a las fuentes de información de la generación del mercado financiero, de los mercados financieros. O sea, nosotros debemos tener acceso a los mercados financieros de una manera natural, de tal forma que podamos nosotros invertir y cambiar nuestras inversiones de una manera personal. O sea, no nos pueden tener pues sujetos a una AFP y si te sales, ¿ahora qué hago? No, sino lo que debe de haber en realidad es la posibilidad que uno pueda generar y uno pueda educarse. La educación es importante, la educación en finanzas es importante, es fundamental, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que nosotros debemos de considerar siempre de que en nuestras actividades de productividad y de producción que tengamos, nuestro capital, nuestro patrimonio debe ir siempre creciendo, ¿no? Y debe ir, hola, ¿cómo estás, André? Qué gusto saludarte. Debe ir creciendo en realidad a tasas mayores de la tasa de inflación. O sea, nosotros debemos sentarnos el 31 de diciembre y decir, ¿cuál es la tasa de inflación anual? No sé, puede ser 10%, 11%. ¿Cuánto he generado yo y cuánto tengo?
O sea, lo que nosotros generemos tiene que ser más alto que la tasa de inflación. Si lo que nosotros generamos está a la par de la tasa de inflación o está menos de la tasa de inflación, ¿no? Pero la inflación real. Pero acá hay otro problema, el tema de las estadísticas. Por ejemplo, el censo que hemos tenido el año pasado. ¿Tenemos información del censo? No, no tenemos información del censo. Eso lo tendrá el Ministerio de Economía y Finanzas y nadie más. Pero ¿y nosotros? Entonces nosotros sí debemos de conocer el censo en el tema demográfico, el tema de la producción y la cantidad de familia y las edades, todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos actores de factores de producción. Podemos poder hacer análisis y esos análisis podemos invertir. ¿Qué pasa, por ejemplo, una universidad? Una universidad quiere crecer. Tiene que tener esa información al día. Entonces, en realidad los sistemas de información deben estar al día, para que pueda ellos analizar, decir, a ver, personas de tantas edades, de qué distritos, cómo están considerados, y poder programar sus actividades, y poder programar sus esfuerzos de poder satisfacer la demanda, no solamente del mercado laboral actual, sino del mercado laboral futuro. O sea, el muchacho no debe prepararse solamente para trabajar hoy, debe prepararse para trabajar dentro de 2, 3 años. La tecnología, la importancia de la tecnología, es un acceso que nos tiene que dar el Estado. O sea, el Estado debe darnos acceso a la tecnología, ¿no es cierto? Bueno, hola Carlos Narvarte, directamente de Estados Unidos. Hola Antonia Ceballos. Me gustaría que puedan compartir o alguna pregunta y también invitarlos. Este libro de Tomás Piketty, en realidad voy a tratar de escribir algunos puntos sobre la realidad peruana, ¿no? O sea, cómo veo yo el pensamiento de Piketty, ¿no? En relación a la realidad peruana sobre el tema de la capitalización y el tema, en realidad, de la capitalización de las personas. Este libro ha sido escrito no solamente para los economistas, sino para la gente común y corriente, para que sepa cuál es el uso del dinero, ¿no? La importancia del valor que tiene el dinero en su patrimonio. Por ejemplo, quiero tocar un tema ahora que ha llegado hace poco, que es el tema de la hipoteca inversa. El tema de la hipoteca inversa consiste en que una persona, una familia mayor de edad, los padres son mayores de edad, necesitan ingresos, porque tienen pocos ingresos. Para comenzar, la pensión es paupérrima, ¿no? Entonces ellos se acercan a unos señores, por supuesto unas inmobiliarias, y le dicen, señor, nosotros vamos a comprarle su propiedad, pero usted va a continuar en su propiedad, y el día que usted fallezca, y su mujer fallezca, sus hijos nos pueden comprar a nosotros la propiedad. O sea, se la compran por adelantado la propiedad, ¿no? Y le van pagando, la persona que vive le van pagando pues mensualmente 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 soles, no sé cuánto le pagan. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos descapitalizando en realidad a esa familia. O sea, esa familia de pocos ingresos, al vender su propiedad, lo que está haciendo es que sus hijos no van a tener participación en la propiedad. O sea, está yendo en contra de los sistemas internacionales. Los sistemas internacionales es que los descendientes crezcan en base al capital que crece. Pero acá el capital no va a crecer, acá el capital se lo van a entregar a otro dueño. Entonces, por ejemplo, el tema de la hipoteca inversa se está ejecutando en Chile, ¿no? Pero en otros países no se está ejecutando. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo importante de este libro, que lo traigo a colación, ¿no?, de Tomás Piketty, El capital en el siglo XXI, es que hay una diferencia entre aquellos que tienen capital y van creciendo y aquellos que no tenemos capital y no estamos creciendo. Entonces, ese es un tema político. Es un tema de que la política económica tiene la política monetaria, la política fiscal y la política social, ¿no? Entonces, todos nuestros ingresos de la balanza comercial y de la balanza de pagos tienen que ser distribuidos pues de acuerdo a la parte social. Pero lo importante es la democracia, ¿no es cierto? O sea, que nosotros participemos en las decisiones. Pero para poder participar en las decisiones necesitamos información.
Entonces es importante la información que nos llegue para poder tomar decisiones acertadas. Por eso es que yo recomiendo para las próximas elecciones que haya, ¿no? Debemos tener más información sobre la parte económica de la nación, sobre la deuda que tenemos en el largo y mediano plazo, sobre nuestros compromisos de pago y sobre, en realidad, los planes de desarrollo que no han sido llevados a cabo por diversos motivos, ¿no? Bueno, ese era en realidad el mensaje del día de hoy que quería conversar con ustedes, de la importancia de tener mucho cuidado con la tasa de inflación y con el capital que tenemos. Y considerar en este momento, por ejemplo, lo más recomendable en este momento es comprar oro, lo más recomendable. Ya tenemos las criptomonedas que están entrando, ¿no es cierto? Pero hasta este momento es el oro es una reserva muy importante. La variación del valor del oro es muy, muy pequeña y siempre se va a capitalizar más. Y esa es una manera de defender su patrimonio. Lo ponen en el banco, lo ponen en una caja de seguridad, no hay ningún problema, ¿no? Y tener mucho cuidado con las criptomonedas, porque hay un ataque de los gobiernos de algunos países sobre las criptomonedas. Entonces, lo importante es el tema de mejorar el capital. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que pasen una buena noche y ya nos estaremos comunicando. Voy a sacar, esto lo voy a pasar en YouTube, ¿no? Y voy a escribir en mi blog el tema relacionado a lo que es el capital de Tomás Piketty y la realidad peruana. Asimismo, aprovecho para invitarlos a plazaconsultores.com, y ahí van a recibir ustedes una serie de información sobre negocios en Internet. Esa es una parte. Y cuando ustedes se conecten con nosotros, vamos a hacerles llegar una serie de información actualizada sobre, en realidad, las posibilidades de tener ingresos como emprendedores o emprendimientos. O sea, nosotros trabajamos con varios grupos de acá en Perú y también del extranjero. Estamos trabajando sobre temas de emprendimiento. Y vamos a recomendar, ¿no? Uno de los trabajos que hace Plaza Consultores es asesorar a la pequeña empresa, ¿no? Ese es uno de los trabajos que hace con nosotros, ¿no? Yo he estado trabajando en el ambiente textil, ¿no? Y hemos estado viendo varias cosas ahí muy interesantes. Y también en el campo de la agroexportación, ¿no? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y no se olviden, los invitamos a que se inscriban a plazaconsultores.com y ahí empezamos a ver una comunicación un poquito más fluida. Gracias, nos vemos, chao.